Muy buenos días, los saluda Antonia Loíza y sean bienvenidos a esta emisión extraordinaria de Perspectiva Económica Global. A lo largo de la siguiente hora realizaremos un análisis exhaustivo y multidimensional sobre el fenómeno geopolítico y financiero más disruptivo de la presente década. Un evento que no solo redefine las relaciones diplomáticas, sino que altera directamente los modelos de proyección macroeconómicos en los bancos centrales y los portafolios de inversión en los mercados de capitales. Nuestro análisis se despliega a partir de la reciente y alarmante premisa informativa. Irán mantiene su ofensiva para extender el caos en la economía global. Lo que en su origen fue catalogado como una fricción geopolítica focalizada en el Medio Oriente, ha mutado formalmente en una guerra económica asimétrica de alcance global. El epicentro de esta crisis se localiza en una de las arterias más vulnerables del comercio internacional, el Estrecho de Hormuz. El bloqueo sistemático y sostenido en esta vía marítima ha paralizado el tránsito de más de 1.500 embarcaciones de gran calado, incluyendo buques portacontenedores y tanques petroleros. Para dimensionar la gravedad técnica de este dato, por ese estrecho fluye diariamente alrededor del 20% de consumo mundial de petróleo y líquidos de gas natural. Su obstrucción total representa el estrangulamiento a la cadena de suministro energético global, detonando una volatilidad sin precedentes en el precio del crudo. El Pentágono de los Estados Unidos ha estimado los costos de operación y despliegue militar en esta confrontación en miles de millones de dólares. No obstante, desde la perspectiva de la ingeniería económica, el costo militar es un indicador secundario. El daño estructural reside en la alteración de los costos de transacción y la logística internacional. Irán, reconociendo su asimetría en un enfrentamiento militar convencional frente a las potencias occidentales, ha ejecutado una estrategia que la ciencia política denomina insurgencia geográfica, utilizando la topografía de sus costas y la del despliegue de tecnología de bajo costo, como drones de ataque y minas navales. Ha logrado establecer una zona de exclusión de facto. Este bloqueo genera lo que en teoría económica se conoce como un shock de oferta agregada negativa. Cuando la curva de oferta de insumos críticos, como el petróleo, las derivadas petroquímicas y los fertilizantes nitrogenados, se desplaza abruptamente hacia la izquierda, el equilibrio de mercado se rompe. La cantidad disponible disminuye de forma drástica, mientras que la demanda global, rígida en el corto plazo debido a la dependencia energética, permanece inalterada. El resultado matemático e inmediato de este desajuste es una aceleración de la inflación por costos. Los fletes marítimos se han multiplicado por 4 debido al incremento en las primas de seguro de riesgo de guerra. Este sobrecosto logístico actúa como un impuesto invisible sobre cada producto que cruza las fronteras. La Organización de las Naciones Unidas ya ha emitido una alerta epidemiológica y económica. La parálisis en la distribución de fertilizantes procedentes de la región interrumpirá los ciclos agrícolas en el hemisferio sur, amenazando con transformar una crisis de precios energéticos en una crisis de seguridad alimentaria global que afectaría a más de 50 millones de personas en condiciones de vulnerabilidad. Para comprender cómo el mundo intenta contener este descalabro, es obligatorio estudiar la arquitectura financiera internacional. Las economías modernas no operan en el vacío. Requieren de mecanismos institucionales que actúen como amortiguadores de volatilidad. Estos mecanismos son los organismos financieros internacionales, cuyas bases fueron diseñadas en la histórica conferencia de Bretton Woods en 1944. Analicemos minuciosamente las diferencias operativas y las funciones de sus dos pilares, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Comencemos con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional es por definición el custodio de la estabilidad del sistema monetario internacional y de la paridad de los tipos de cambio.
Su metodología de intervención no se orienta al desarrollo de infraestructura, sino a la corrección de desequilibrios en la balanza de pagos. El Fondo Monetario Internacional funciona como un fondo de garantía de última instancia. Cuando un país agota sus reservas internacionales de divisas, principalmente dólares y euros, debido a un choque externo como tener que pagar el doble por sus importaciones petroleras a causa del bloqueo iraní, y pierde la capacidad de financiar sus obligaciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional interviene. Su asistencia se traduce en la inyección de derechos especiales de giro y créditos puente destinados a estabilizar el mercado cambiario, evitar devoluciones desacontroladas y frenar espirales hiperinflacionarias. Por otra parte, el Banco Mundial posee un mando estructural y de largo plazo. Su objetivo central es la erradicación de la pobreza extrema y el fomento de la prosperidad compartida. Mientras el Fondo Monetario Internacional estabiliza variables macroeconómicas de corto plazo, el Banco Mundial financia el capital físico y humano de las naciones en desarrollo. Esto lo realiza a través del otorgamiento de crédito concesionales, con tasas de interés y significativamente inferiores a las del mercado crediticio comercial y con periodos de gracias prolongadas, o mediante donaciones directas para proyectos de infraestructura vial, fraccionamientos energéticos, modernizaciones globales y agrícolas. La influencia de estos organismos en la política económica de los países miembros es profunda y se ejecuta bajo dos vectores fundamentales. Una de ellas es la estabilización sistemática y reducción del contagio. Al proveer liquidez inmediata a una nación soberana en estrés financiero, esto evita que el país caiga en un déficit o ceso de pagos. Es un sistema financiero globalizado. La quiebra de un Estado soberano puede activar alerta de riesgo sistemático, provocando la fuga de capitales de mercado emergentes vecinos. Como número 2 tenemos la condicionalidad estructural. Los recursos financieros de estos organismos no se otorgan de manera discrecional. El Fondo Monetario Internacional implementa los denominados programas de ajuste estructura. A cambio de capital de rescate, el gobierno receptor debe firmar una carta de intención donde se compromete a realizar reformas macroeconómicas en condición fiscal, la privatización o eficiencia de empresas estatales, eliminación de subsidios distorsionadores y liberalización de cuentas de capitales. Esta dinámica introduce un doble clásico en la ingeniería económica: el problema del riesgo moral. Los criterios argumentan que la certeza de que el Fondo Monetario Internacional actuará como un rescatista financiero de última instancia puede incentivar a ciertos gobiernos a postergar reformas fiscales necesarias o a asumir niveles de endeudamiento insostenibles. Esta dinámica introduce un debate clásico en la ingeniería económica: el problema del riesgo moral. Los críticos argumentan que la certeza de que el Fondo Monetario Internacional actuará como un rescatista financiero de última instancia puede incentivar a ciertos gobiernos a proteger reformas fiscales necesarias o a asumir niveles que el sistema internacional absorberá las pérdidas en caso de una crisis mayor. Y así es como pasamos a nuestra primera pregunta. ¿Qué problema específico presentaban los países afectados por esta crisis logístico-energética? Bueno, el bloqueo del Estrecho de Hormuz generó un impacto económico asimétrico altamente nocivo para las economías de ingresos medios y bajos, que son importadoras netas de hidrocarburos. Tomemos como modelo analítico el caso de las naciones de África Oriental y regiones seleccionadas de América Latina y el sudeste asiático. Al dispararse el precio del barril de crudo por encima de los niveles presupuestados, estas economías experimentaron un deterioro inmediato en términos de intercambio. El problema operativo se tradujo en unas crisis de balanzas de pagos y escasez de liquidez en divisas.
Para mantener encendidas sus plantas de generación eléctrica y asegurar el transporte interno, los bancos centrales se vieron obligados a consumir aceleradamente sus reservas internacionales de dólares para de esta forma liquidar las facturas energéticas sobredimensionadas. En menos de 60 días de bloqueo, las reservas de divisas de estas naciones cayeron a niveles críticos. Esta escasez de dólares provocó una depreciación en cascada de sus monedas locales frente al dólar estadounidense, encareciendo automáticamente todos los demás bienes importados, destruyendo el poder adquisitivo de la población e impulsando las tasas de inflación subyacentes a niveles superiores al 40% anual. Ahora continuamos con la segunda interrogante. ¿Qué apoyo específico recibieron estas naciones por parte de los organismos financieros internacionales? Bueno, ante la inminencia de un colapso financiero sistemático que pudiese derivar en superiores de pagos de deuda externa y crisis humanitarias, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial implementaron una estrategia de intervención coordinada de urgencia con las pautas del G7 financiero. El Fondo Monetario Internacional activó de manera extraordinaria el instrumento de financiamiento rápido y la línea de liquidez precautoria. El IFR es un mecanismo diseñado específicamente para otorgar asistencia financiera rápida a países de miembros que enfrentan una necesidad urgente de balanza de pagos debido a choques externos exógenos, sin la necesidad de establecer un programa macroeconómico completo de largo plazo. A través de este instrumento se inyectaron de forma directa miles de millones de dólares a las cuentas de los bancos centrales afectados. Con esto, retribuyeron el nivel operativo de las reservas internacionales. Simultáneamente, el Banco Mundial desplegó el programa de respuesta a crisis alimentarias y energéticas. Este apoyo consistió en la apertura de créditos blandos que desembolsó rápido destinados a financiamientos de redes de protección social. Específicamente, los fondos se utilizaron para otorgar subsidios localizados a los costos de la electricidad residencial de los deciles de menores ingresos y para la compra consolidada de fertilizantes nitrogenados, alternativos en mercados fuera de la zona de conflicto, mitigando la interrupción de las cadenas logísticas del sector agropecuario. Y ahora pasamos a responder la tercera pregunta. ¿Qué resultados cuantitativos y cualitativos se obtuvieron tras la ejecución de estos apoyos financieros? La evaluación de impacto de esta intervención arroja resultados mixtos, pero predominantemente estabilizadores en el plano macroeconómico. En primer lugar, la inyección masiva de liquidez por parte del Fondo Monetario Internacional cumplió con su objetivo de corto plazo, colocó un piso financiero que detuvo la depreciación especulativa de las monedas de los países en desarrollo. Se evitó que estas economías cayeran en un escenario de insolvencia técnica o default de sus bonos soberanos en los mercados internacionales de deuda, lo cual habría congelado el crédito comercial para el sector privado. En el plano social y productivo, las líneas de financiamiento del Banco Mundial lograron evitar el peor escenario y proyectado por las agencias internacionales, el desabasto absoluto de insumos agrícolas y la consecuente hambruna generalizada en las naciones con menor resiliencia económica. El índice de precios de los alimentos, si bien se mantienen en niveles históricamente elevados debido al costo de fletes por el desvío de rutas marítimas, la intervención de los organismos internacionales impidió que una severa crisis de distribución energética y logística de origen geopolítico mutara en un colapso financiero global e irreversible de las economías emergentes. Nos adentramos en el bloque de cierre y conclusiones macroeconómicas. Los efectos de ofensiva de Irán y las subsiguientes medidas de rescate de los organismos internacionales no se limitan a la economía de desarrollo que recibieron la asistencia. Que recibieron la asistencia directa. Reconfiguran el entorno macroeconómico de todas las naciones del planeta, incluyendo las potencias industrializadas. El canal de transmisión económica opera de la siguiente manera.
la persistencia del incremento en los precios del petróleo y los costos de fletes marítimos mantienen la presión sobre la inflación global. Ante una inflación que se resiste a descender debido a factores de oferta y no de demanda, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y los bancos centrales de economías emergentes se encuentran ante un dilema de política monetaria restrictiva. No pueden relajar sus tasas de interés en referencias. Al mantener el costo del dinero elevado para contener la inflación, el crédito bancario se encarece, la inversión de las empresas se desacelera y el consumo de las familias se contrae. Este escenario configura el riesgo macroeconómico más temido por los ingenieros económicos: la estanflación, un fenómeno caracterizado por un estancamiento del crecimiento económico o recesión, acompañado simultáneamente por un alto nivel de inflación y desempleo. Las medidas del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial alivian los síntomas de liquidez en la periferia del sistema, pero no poseen la facultad de solucionar las causas estructurales del conflicto geopolítico. Mientras las tensiones militares persisten en el estrecho de Hormuz, la eficiencia de la economía mundial opera por debajo de su frontera de posibilidades de producción. Es importante sintetizar estos hallazgos claves de nuestra investigación. Primero, las variables geopolíticas no son factores externos asociados. Son determinantes críticos en los costos de operación, las cadenas de suministro globales y la rentabilidad empresarial. Segundo, los organismos financieros internacionales actúan como las válvulas de seguridad del modelo económico globalizado. Su función de inyección de liquidez y financiamiento estructural es lo único que separa una crisis sectorial local de una quiebra sistémica de naciones soberanas en cadena. Y tercero, las soluciones de emergencia aplicadas mediante el instrumento de financiamiento rápido logran contener lo que es la volatilidad cambiaria y el impago de deudas de corto plazo, pero introducen desafíos asociados al riesgo moral y exigen severos ajustes fiscales que impactarán la dinámica económica a mediano plazo de los países rescatados. Agradezco profundamente el favor de su atención y a lo largo de este análisis macroeconómico los exhorto a continuar monitoreando los indicadores financieros globales. Muy buenos días y nos vemos en la siguiente emisión de Perspectiva Económica Global. Gracias.